Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy, siguiendo con la temática de las listas de convocados de las selecciones clasificadas a Qatar, vamos a repasar los 26 convocados de la selección portuguesa y sus principales sorpresas y ausencias en la lista mundialista. La realidad es que es una lista que ya se conoció hace un par de días, pero porque fueron saliendo otras que me parecían un poco más interesantes para charlar, como el caso de España, como el caso de Francia, de Brasil y demás, la fui posponiendo, pero al día de hoy la vamos a traer y seguramente después traigamos más listas todavía, repasando los jugadores que van a ser convocados y sobre todo, que creo que es lo más interesante que terminamos viendo, cuáles son los jugadores más interesantes que se terminan quedando afuera. Así que espero que les guste la idea del video, que si llegamos a 2500 me gusta, mañana tenemos otra lista, que se suscriban a este canal activando la campanita que me ayuda un montón para que siga creciendo durante toda esta época del mundial y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, rápidamente les vuelvo a recordar que está activa la Liga Vivenga del canal. Lo único que tienen que hacer es clic en el enlace que van a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado. A partir de ahí les va a armar el equipo y van a poder vender y comprar jugadores para empezar a competir a partir de la fecha número 5 de la Liga Española contra mí y todos los seguidores del canal que tengan ganas de participar, y como verán adentro también hay algunos premios. Vamos a comenzar con el arco. En el arco los tres convocados de Portugal son Diogo Costa, el arquero del Porto, que ha tenido una muy buena temporada y que calculo yo que va a terminar siendo el titular en la selección. Es muy joven además, un arquero con muchísima proyección, que ya se habla de grandes posibilidades de ser transferido a futuro y que, como les digo, ha tenido una buena temporada. José Sá, el arquero del Wolverhampton, también con pasado en el Porto, también un arquero que se ha ganado un lugar dentro de la convocatoria de Portugal. Y el último arquero también de esta lista, el histórico, el más grande de los tres, el caso de Rui Patricio, arquero actualmente atajando en la Roma, un futbolista que ha sido campeón de la Eurocopa en el año 2016, por ejemplo, es el que tiene mayor tiempo en esta selección y que también se mantiene en esta lista de Qatar 2022. Las dos ausencias más rutilantes o las más llamativas, más allá de que creo que los tres arqueros que se lleva está bien, serían por ejemplo el caso de Anthony López, el arquero del Lyon, que ha tenido también varias convocatorias con Portugal, no siempre siendo titular, muchas veces suplente de Rui Patricio, pero un arquero que ha sido muy regular a los años que ha tenido en su carrera, pero que hoy en día se le da el lugar a otro. Y también el caso de Rui Silva, el arquero del Betis de España, que ha tenido también buenos rendimientos a lo largo de este último año, pero que no le alcanza para estar dentro de los tres convocados de Portugal. Pasamos ahora a la defensa, donde la verdad que tiene cosas muy interesantes, sobre todo en los laterales. Es una de las pocas selecciones, como ya hemos repasado en otros videos, que tiene muy buena variedad de laterales. Por ejemplo, por derecha, seguramente el titular vaya a ser Joao Cancelo, el futbolista del Manchester City, que también lo puede hacer tranquilamente por la banda izquierda, pero que teniendo en cuenta las buenas opciones que tiene Portugal en esa banda, no creo que lo utilicen por allí. Y el suplente natural que tendría Joao Cancelo es Diogo Dalot, el futbolista del Manchester United, que esta temporada de la mano de Ten Hag ha tenido muchos más minutos en el equipo de Manchester y que seguramente va a ser la alternativa que maneje Joao Cancelo. Por el lado del lateral izquierdo también tiene dos muy buenas opciones, como Nuno Méndez, el futbolista del Paris Saint-Germain. Para mí, en cuanto a proyección, actualidad y condiciones, uno de los mejores laterales izquierdos que se puede encontrar hoy en día en el fútbol europeo, un futbolista muy ofensivo y con muy buen manejo de balón. Y como opción, también un muy buen jugador con mucha más experiencia y recorrido, como Rafael Guerreiro, futbolista nacido en Francia en realidad, que se termina nacionalizando portugués y que hace varias temporadas que lo vemos jugar en el Borussia Dortmund. En cuanto a la saga central, para mí acá quizás no tiene las mejores opciones o no tiene tantas variantes, pero tiene jugadores muy buenos y de experiencia. Sin duda, el mejor futbolista que tiene en la saga central es Rúben Díaz, el futbolista del Manchester City, muy buen central en la Premier. Aparece, por ejemplo, Pepe, el histórico que hoy en día juega en el Porto, muchos años en Real Madrid, casi 40 años para él, igualmente se mantiene vigente y va a estar en el Mundial. Aparece Danilo Pereira del PSG, un futbolista que lo conocemos como volante, como un pívot o un 5 de marca, pero que finalmente en Portugal se ha adaptado a jugar de central justamente ante esta escasez que la verdad es que tiene el conjunto portugués. Y también nos queda el caso de Antonio Silva, un jugador muy joven que ni siquiera ha llegado a debutar con la selección, que juega en el Benfica y que también se queda con el lugar como cuarto central de Portugal. Los jugadores más interesantes que se quedan afuera, por ejemplo, podría ser David Carmo del Porto, que también es joven y que ha tenido una buena temporada, pero en este caso creo que Antonio Silva le termina ganando la pulseada. Y la verdad que no tiene lugar, pero un futbolista que ha tenido una carrera interesante, que en algún momento fue parte de la selección y que hoy en día no lo va a ser, es Nelson Semedo, el exjugador del Barcelona, hoy en día en el Wolverhampton, que ante la irrupción de Joao Cancelo y Diogo Dalot se queda sin lugar en esta lista.
En la mitad de la cancha, Portugal también tiene muy buenos jugadores y otros también muy interesantes, sobre todo jóvenes que lamentablemente no van a integrar la lista. Por ejemplo, va a estar João Palhinha, un jugador que hace poco fichó por el Fulham de la Premier League, que venía haciéndolo muy bien en el Sporting de Portugal y que seguramente también va a ser importante en esta selección. Rúben Neves, hace muchos años jugando en la Premier, en un muy buen nivel en el Wolverhampton, un equipo que, como vamos a ver, se repite en esta nómina, tiene una historia detrás que ya la hemos repasado en el canal, pero Rúben Neves también va a estar en la mitad de cancha de Portugal. Bernardo Silva, de los mejores volantes de la Premier, un jugador muy polifuncional que te puede jugar casi de delantero, casi de extremo y también en la mitad de la cancha, muy interesante opción. Bruno Fernández, un muy buen jugador también en Manchester United, con una muy buena capacidad asistidora, con un buen tiro y que seguramente va a ser una de las piezas más importantes que tenga Portugal en esta Copa del Mundo. João Mario, uno que vuelve después de haber tenido quizás un bajón importante en su carrera, donde terminó jugando en equipos de menor nivel, llegó a Benfica, un Benfica que ha sido una de las revelaciones de la temporada, y vuelve a ganarse un lugar en Qatar después de muy buenos rendimientos. Mateus Nunes, también un jugador del Wolverhampton, un muy buen volante, también muy joven y con mucha proyección. Otavio, el jugador del Porto, ya más un jugador que juega por la banda, casi como extremo, pero que también lo incluimos acá. Pitiña, uno de los recientes refuerzos del Paris Saint-Germain, que en la mitad de la cancha del equipo parisino se ha ganado un lugar, además siendo muy joven. Y el último es William Carvalho, jugador también muy histórico de la selección, que actualmente juega en el Betis y que también se queda con un lugar. Los principales nombres que se quedan afuera son, por ejemplo, el joven Fabio Vieira, jugador fichado por el Arsenal, no va a estar en Qatar 2022, seguramente a futuro lo pueda estar. Caso similar, por ejemplo, el de Fabio Carvalho, el futbolista que hace poco fichó por el Liverpool, apenas 20 años para él, y tampoco se gana un lugar. André Almeida, de buena temporada en el Valencia, tampoco lamentablemente se puede quedar con un lugar en Qatar. Y quizás una de las grandes sorpresas, o en realidad no es sorpresa porque la verdad que no venía siendo considerado, pero uno de los mejores jugadores que no se queda con una chance de estar en Qatar, es el nombre de Renato Sánchez, que había sido gran parte del proceso de esta selección, desde antes también, pero que desde lo que fue su última temporada en Lille y su reciente fichaje por el Paris Saint-Germain, donde no ha tenido tanta continuidad, lamentablemente se queda sin lugar en la lista de 26 de Portugal. Y por último nos queda repasar los nombres de los 6 delanteros convocados por Portugal. Por un lado va a estar André Silva, el número 9 del Leipzig, el futbolista que juega en la liga alemana, que también se queda con un lugar. Cristiano Ronaldo, obviamente, que era imposible que falte, más allá de que hoy en día no atraviese su mejor momento, es cierto. Empezó a tener un par de minutos más en el Manchester United en las últimas semanas, pero igualmente está lejos del nivel que algún momento tuvo Cristiano Ronaldo a la hora de jugar un mundial con Portugal. Veremos esto cómo afecta el rendimiento de la selección portuguesa y sus aspiraciones de llegar lejos en el mundial. Gonzalo Ramos, el jugador del Benfica, también uno de la liga local. El Benfica, como les digo, ha tenido una gran temporada y muchos de sus jugadores se han catapultado a la selección. Joao Félix, que es una de las grandes incógnitas también, en Atlético de Madrid, tiene pinceladas de crack, pero también tiene muchos partidos en los cuales prácticamente desaparece. Veremos si en el Mundial se logra afianzar y ser importante para Portugal, porque el talento lo tiene. Sin duda uno de los que llega en mejor momento y una de las alternativas más interesantes va a ser Rafael Leao, el futbolista del Milan, hoy en día en cuanto a también a proyección y actualidad, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Habrá que ver si tiene un buen mundial, creo que va a ser muy importante para Portugal el rendimiento de él. Y el último, quizás uno de los más sorpresivos en la delantera, el nombre de Ricardo Horta, jugador del Sporting Braga, que viene teniendo buenas temporadas en el fútbol local, tiene 28 años, apenas un puñado de partidos en Portugal y se termina quedando con un lugar en la lista. Creo yo que algunos de los nombres que mencioné se ven beneficiados, por ejemplo, por la lesión de dos jugadores que para mí hubiesen sido una fija en esta lista, como el caso de Diogo Jota, el futbolista del Liverpool, que seguramente hubiese sido convocado, y lo mismo aplica para Pedro Neto, el jugador del Wolverhampton, dos jugadores importantes que venían de muy buenos momentos y que lamentablemente por lesiones se quedan afuera del Mundial. Tres nombres que para mí también podrían tranquilamente haber estado en la lista y que no fueron por decisión del técnico. El nombre de Gonzalo Guedes, el jugador del Wolverhampton. El nombre también de Pedro Goncalves, de buena temporada en el Sporting de Lisboa. Y el último, que lo he visto varias veces jugar y me parece un jugador muy pero muy bueno, pero que bueno, también no alcanza en todos los lugares en la lista para incluir, el nombre de Rafa Silva, del Benfica. Así que esos son los tres que para mí más llaman la atención en la delantera que se queden afuera, pero me parece que la delantera que lleva Portugal va a depender mucho del rendimiento de Cristiano y de Joao y de cómo estén, pero es una buena delantera.
Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que me pongan qué otras listas les gustaría que repasemos. Por ejemplo, no hemos hablado de Países Bajos, estamos todavía a la espera, al menos cuando yo grabo el video, no sé cuándo se suba, de que saquen la de México y Ecuador, que eran dos listas que tenía pensado subir al canal, así que todavía nos quedan un par de videos de este estilo en el canal secundario. Suscríbanse, dejen su me gusta que me ayuda un montón para que el canal crezca y llegue a más personas durante todo este periodo mundialista. Yo por hoy los dejo y nos estamos viendo mañana en otro video.